Querido, claramente esta vida nos ha enseñado que debemos dudar prácticamente de todo el mundo. Y es que toda persona nos puede fallar en algún momento de la vida, porque somos seres humanos imperfectos. Pero ¿sabes de alguien que nunca debes dudar? De Cristo. No solamente porque mostró su amor por ti en la cruz del Calvario, sino porque Él hoy te dice, yo cumpliré todas mis promesas en tu vida. Bienvenidos. Un fundamento profético, primer día de la semana, y quiero que nos preparemos porque esta semana claramente está siendo una bendición para todos nosotros. Quiero darte un abrazo y enviártelo de parte de tu amigo David Pérez, donde quiera que te encuentres, allí en tu casita. De pronto estás rumbo al trabajo, de pronto llegaste de casa y tomaste este tiempo para estudiar en la noche, o de pronto es bien de mañana y estás estudiando este contenido. Querido, Dios te bendiga, eres un bienaventurado porque este tiempo es muy importante para ti, porque cuando tú sacas tiempo para estudiar la palabra de Dios y compartir juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, déjame decirte que el Señor sonríe porque Él cumplirá todas sus promesas en ti. Un fundamento profético es el título de este día para nosotros. Día lunes, segundo día de la semana que el Señor nos regala la oportunidad de compartir. Y quiero que nos ubiquemos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, porque hay un punto muy importante en estos primeros 12 versículos. Y exactamente en el verso 7 hay un punto importante en la vida. Mira, durante mucho tiempo las personas andan divagando de aquí para allá, de allá para acá, y hay una típica frase que dice de la siguiente manera, muy recordada por todos, y es que el que no aprende del pasado está condenado a repetir la misma historia. Cuando miramos el diluvio nos damos cuenta que el mundo vivía igual a hoy en día. Las personas vivían como querían. Dios era no una prioridad para el ser humano, sino era algo que estaba cuando las esperanzas humanas se iban. Así que la gente buscaba de Dios solamente cuando todo se acababa. Pero Dios no le interesa esto, no le gusta, a Él le entristece, porque yo te pregunto, ¿estarías tú con una persona o te casarías con alguien con quien de pronto te llama solamente una vez al mes? O de pronto no te dice que te ama, o te lo dice por ahí una vez cada 5 meses o algo. ¿Compartirías con una persona así, que no pasa mucho tiempo contigo? Claramente no. La pregunta es ¿por qué? Querido, porque tú deseas y tienes un sentido en el cual deseas tener una unión y que así como tú entregas amor, te gusta recibir amor de esa manera. Porque todos esperamos, muchas personas dicen no esperes nada de nadie. Pero hay algo bien interesante, y es que todos esperamos ¿de quiénes? Claramente todos esperamos algo de aquella persona a la cual amamos mucho, profundamente. Ahora imagínate de Cristo. ¿Tú te imaginas el Señor cada día cómo se entristece cuando de pronto sales tú al trabajo y no compartes con Él? Ni siquiera le dices, Señor, llévame con bien. Cuando no le agradeces por tu familia, por lo que te da, el Señor te entrega todos los días bendiciones increíbles. Y de pronto no le agradeces al Señor, o tomas en cuenta al Señor en las cosas que tienes. Eso exactamente pasaba con las personas anteriormente. ¿Y qué ocurrió? Vino un diluvio, y como nadie pasaba tiempo con Cristo, solamente Noé y sus familiares, pues claramente fueron los únicos en creer en Cristo, en Dios, y salvarse. Pero no solamente allí. En antaño podemos ver en todas las culturas, una más, un ejemplo, Sodoma y Gomorra. En aquellos tiempos, vivían de la misma manera, perdiéndose, todos en su labor, todos querían ganarlo todo aquí en la tierra, pero nadie se preparaba para la eternidad. Nadie aceptaba la palabra de Dios. Y el Señor por muchos tiempos intentó llevar palabra a ellos, pero nunca accedieron. Y solamente fue salvo Lot y su familia. ¿Por qué? Porque aunque eran seres imperfectos como tú y como yo, vivían un día a la vez, pero vivían con Cristo. Queridos, hoy en día se repite la misma historia, la misma historia. Acabamos de ver el día anterior en que cuando Cristo vino, dio la vida por ellos, por cada uno de nosotros, resucitó. No creyeron que Jesús había resucitado. Es más, a Pedro le tocó salir corriendo y revisar por él mismo, porque no creyó a lo que las mujeres le habían dicho directamente de parte de unos ángeles, de parte directamente de Dios.
Así que él fue allá, fue a analizar, revisó las vestiduras, dijo, sí, son las vestiduras de Cristo, pero fue un incrédulo total. Es más, el Señor les da una reprensión. No creyeron en mí cuando se les aparece más adelante. Querido, mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 7. Diciendo, dice en el verso 6 en adelante, no está aquí, sino que ha resucitado, le dijeron los ángeles. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero no solamente termina allí. ¿Cómo termina el verso diciendo? Y resucite al tercer día. Mira, los discípulos cuando Cristo murió se frustraron, salieron despavoridos, escondiéndose. Pero pasó algo, no estaban contando los días y no recordaron lo que Dios les había enseñado. Al tercer día el Hijo del Hombre será resucitado. Al tercer día resucitaré. Al tercer día resucitaré, se los dijo una y otra vez, pero no estaban contando los días, no se estaban preparando para ello. Queridos, el día de la venida del Hijo del Hombre, que Cristo vendrá por segunda vez, será exactamente de la misma manera. ¿Y sabes quién se van a perder? ¿Sabes quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar? Habrá una diferencia. De aquellos que hayan aprendido del pasado, hayan hecho caso a lo que Dios enseñó, a lo que Cristo dejó en su palabra. ¿Y cómo conocer la palabra de Dios si no pasamos tiempo con Él a solas? ¿Ah? ¿Cómo amar a Cristo si no pasamos tiempo con Cristo? Las personas que se pierdan se perderán porque primero nunca aceptaron por completo a Cristo, pero por algo bien interesante, porque nunca hicieron caso a las profecías que Cristo presentaba. Sabes, querido, aquellas personas en nuestra vida, en nuestro núcleo, por eso es tan importante que tú creas en Cristo, le creas a Cristo, no solamente creer en Dios. Todas las personas dicen hoy en día, yo creo en Dios, yo creo en Él. Los discípulos decían creer en Cristo, las mujeres decían creer en Cristo, todos decían creer en Cristo, pero nadie esperaba la resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque todos dicen creer en Cristo, pero muy pocos le creen a Cristo. Por eso el Señor dejó su palabra, las profecías vívidas, para que tú y yo creamos en Él. Y no solamente eso, cuando creemos en Cristo, ahora el Señor te dice, mira, toma la palabra y sal a buscar a las personas y a decirles que Cristo viene pronto, que murió por ellos, que dio la vida por ellos. Y ahí es donde viene la tarea hermosa y grande para cada uno de nosotros. Querido, el Señor cumplirá toda palabra. Tú tienes que saber algo, y es que el Señor cumplirá las palabras en ti. Si el Señor te prometió que te va a dar sanidad, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor prometió en su palabra que te va a dar sanidad mental, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor prometió que va a bendecir tu hogar, te va a dar un trabajo, te va a dar una bendición grande, el Señor lo va a cumplir. No dudes nunca de lo que el Señor tiene para ti. ¿Sabes cuándo el ser humano duda? Porque el ser humano nos gusta de pronto palpar las cosas. ¿Sabes cuál es la ley del ser humano? Primero me das la bendición y luego creo en ti. Ah, mi querido, el Señor actúa de una forma completamente distinta. El Señor te dice, primero cree, primero mójate los pies, y aunque veas que el mar de tus dificultades no se abre todavía, mójate los pies, y aunque tengas el agua al cuello, justo cuando la tienes en un punto en el que crees que te vas a ahogar, ahí el Señor abre los mares de tus dificultades y te dice, mira, aquí está el gran milagro y yo te salvaré. Aprende a creer en el Señor. El Señor hoy desea que tú vayas de pronto a tu trabajo, le enseñes a las demás personas, muéstrale a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida, muéstrale a los demás los milagros que Dios ha hecho en tu corazón, cuánto el Señor te ha regalado hasta hoy en día. Colócate a pensar por un momento. Te das cuenta que son muchas cosas, ¿verdad? Ahora el Señor te dice, ve, si crees en mí y me crees a mí, ve y enseña a los demás la palabra que yo he entregado a ti. Queridos, los discípulos fueron incrédulos, pero el Señor les dio una oportunidad para volver a creer en Él
e hicieron su trabajo. Hoy el Señor te dice, mira, aunque te cueste creer en mí, te invito a que hoy lo hagas, aunque hoy tomes mi palabra, aprendas a vivir por fe y enseñes de esa manera a los demás lo que yo te he dado, las buenas nuevas, las bienaventuranzas, porque aquella persona que no aprende del pasado está condenado a repetir la misma odisea. Mira, el Señor dio la vida por ti. Ahora el Señor te dice, ve y enseña a otros lo que yo he hecho por ti. ¿Deseas hacerlo en tu vida? Pues querido, acompáñame en una oración, porque vamos a pedirle al Señor que a partir de hoy transforme nuestros corazones. Querido Dios, Señor, tu palabra es verdad. Gracias porque viniste y nos diste la vida por nosotros, hiciste lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Úngenos, llénanos de tu presencia, enséñanos a creerte a ti para llevar esa misma palabra a las personas que necesitan alrededor del mundo, que hablemos de tu palabra para que sean salvas. Es la única manera hermosa, favorable, bendecida y certera de poder llegar a la eternidad. Nadie llegará a la eternidad solo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Regálanos un bendecido día y que tu palabra siempre nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, soy tu amigo David Pérez. Una vez más, gracias por estar aquí, por compartir junto conmigo. Ha sido un placer desde aquí, desde los estudios de Isaac Martínez en la ciudad de Medellín. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te envío un gran abrazo. Comenta aquí en los comentarios, escríbenos desde dónde nos hablas y qué el Señor ha hecho en tu vida iniciando esta semana. ¿Qué estrategias cumplirás y a quién le hablarás esta semana de Cristo? Dios te bendiga.